Así que voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33. Y vamos a leer un solo versículo de este capítulo 33, el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oremos. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia. Qué privilegio que tenemos hoy de poder estar en tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana te rogamos que tú puedas abrir las puertas de nuestro corazón y descubrir de allí, oh Dios, aquellas cosas que de pronto nos apartan de ti, aquellas cosas que de pronto nos alejan de tu presencia y no podemos disfrutarte a cabalidad. Oh Señor, redarguye nuestras vidas, consuélanos si es que es necesario ser consolados y anímanos a perseverar en esta fe que tú has puesto en nosotros. Oh Dios, que tu palabra sea el alimento que hoy requerimos de ti. Te lo rogamos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, yo creo que si nosotros empezamos a analizar un poco la historia, vamos a darnos cuenta que en toda la historia del ser humano siempre el hombre ha querido tener un Dios al lado. Vemos todas las culturas que tienen sus dioses, y cuando ellos tenían guerras, pues ellos ponían toda su confianza en su Dios, y su Dios adelante iban y peleaban, y aquel que ganaba esta batalla, esta guerra, pues era el Dios de ellos el que era más fuerte que el de los otros. Esto lo podemos ver también en la Escritura. Cuando Israel iba de mano de Jehová y peleaba contra los amalecitas, peleaba contra los amorreos, los heteos, y ellos venían con sus dioses. Hermanos, pero también dentro de la realidad cristiana, esta realidad de tener a un Dios al lado, un Dios que se acomode a mi circunstancia, un Dios que se acomode a mi forma de ser, un Dios que sea manipulado y movido por mí, no está lejos de la realidad de hoy. Hoy podemos ver, aún en la comunidad llamada cristiana en general, podemos ver cómo las mismas personas han manipulado la Escritura de tal manera que han moldeado un Dios diferente al Dios de la Biblia, un Dios de acuerdo a su carácter, un Dios de acuerdo a sus circunstancias, un Dios de acuerdo a sus necesidades, pero que está muy lejos de lo que es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De modo que en este tiempo podemos decir que hay cristianos que tienen un Dios moldeado y falso, y hay cristianos que siguen al Dios de la Biblia. Esto es una realidad, y es una realidad que cada día más se va empoderando y se va aumentando. Lamentablemente, esto da una mala señal para aquellos que de alguna manera buscan un Dios. Tenemos claro nosotros de que es Dios quien viene en pos de nosotros.
Pero también nos damos cuenta cómo las multitudes se agazapan y se acumulan escuchando a aquellos que muestran un Dios de acuerdo a esa característica que ellos están buscando. Cuando Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Él está hablando de la presencia misma de Dios. Él no está diciendo, si tú me libras de todos estos, entonces ven con nosotros. Porque si vemos unos versículos atrás, Dios le había dicho, yo te mandaré mi ángel que irá delante de ti y lo librará. Y él dice, no, si tu presencia no viene con nosotros, no vayamos a ningún lado. ¿Qué es la presencia de Dios, hermanos? Hagamos un poco de memoria dentro del contexto para poder entender lo que Moisés estaba diciendo y para poder entender qué es la presencia de Dios. Moisés recientemente había subido, el capítulo 32, lo podemos ver, había subido al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Mientras tanto, el pueblo había quedado atrás, porque el pueblo decía, habla tú nomás con Jehová, porque a nosotros nos da mucho terror y puede hacer que muramos. Así que ve tú. Moisés sube, y mientras él está hablando con el Señor, pues el pueblo le dice a Aarón, Moisés hace mucho tiempo que ha subido y se demora y no sabemos qué pasa con él. ¿Por qué no nos haces dioses que vayan delante de nosotros? Dioses que vayan delante de nosotros. Hermanos, este pueblo recientemente había sido sacado por mano poderosa de Jehová de Egipto. Ellos habían visto cómo Dios abrió el Mar Rojo. Ellos habían sido alimentados, ellos habían sido cuidados, ellos habían sido salvados de la esclavitud. Y ahora estaban diciendo, haznos dioses que vayan en pos de nosotros. Ciertamente Jehová le dice a Moisés, desciende, porque este pueblo se ha corrompido. Triste realidad, ¿verdad? Una triste realidad que hoy podemos ver en nuestro entorno, hermanos. Nosotros podemos visitar congregaciones en donde debiese glorificarse a Dios, pero sin embargo es un Dios totalmente distorsionado y cambiado. ¿Qué es lo que sucede? Es que no han vivido el mismo proceso. Muchos de ellos han salido de la esclavitud del alcohol, muchos de ellos han salido de diferentes situaciones. Han recibido el favor de Dios, pero sin embargo han recurrido a un Dios de acuerdo a su criterio. Si tú no vas, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué es la presencia de Dios? Moisés bajó, vio todo este tumulto, vio que el pueblo estaba celebrando al cordero, a un becerro de oro, rompe las tablas de la ley, destruye el becerro de oro, lo hace polvo, lo mezcla con el agua y se los hace beber. Y no solamente eso, sino que el juicio de Dios no se tarda. Y ese día murieron 3,000 varones, 3,000 hombres, por mano de los levitas, a quienes Moisés dijo, aquel que está en pos de Jehová, pónganse a este lado. Ahora saquen sus espadas y vayan y maten y conságrense en su hermano, en su primo, en su amigo. Murieron 3,000. El juicio de Dios ante el pecado no tarda, hermanos.
El juicio de Dios ante el pecado no tarda, y es el pecado el que hace que Dios inmediatamente se aparta de nosotros. Es el pecado que desde el momento del jardín del Edén, cuando vamos y vemos a Adán y Eva, los cuales tenían una comunión perfecta con Dios, una comunión plena y maravillosa con Dios, y vemos cómo cuando el pecado entra en ellos, inmediatamente son descartados, desechados, sacados de la presencia de Dios. Ellos logran experimentar la muerte, esa muerte que todos nosotros experimentamos antes de tener a Cristo, puesto que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Pero de ahí para adelante, hermanos, la tarea del hombre de tratar de llegar a Dios era titánica, y de esa manera se construyeron dioses de diferentes formas, de diferentes nombres, pero Dios eligió un pueblo, Dios eligió un hombre, Dios eligió preservar, cuidar, guiar, enseñar, alimentar a un pueblo. Dios elige, no es el hombre que va en pos de Dios porque no puede, lo dice el apóstol Pablo, está muerto. Es imposible llegar a Dios bajo nuestras propias fuerzas, puesto que no sabemos lo bueno que es. No hacemos el bien, todos estamos descarriados. Es Dios quien viene en pos de nosotros, y Él busca estar con su pueblo. Hermanos míos, cuando Moisés sube a buscar la ley, las tablas de la ley, simplemente va a conocer mayormente a Dios. Moisés durante toda su vida fue una vida de fe. Desde el momento que Dios se le apareció en la zarza hasta este momento, Moisés había conocido de manera maravillosa, de una comunión muy plena que tenía con Dios. Él conversaba con Él le consultaba, Él obedecía, Él discrepaba con Él. Era su Dios. Si nosotros vamos, quiero que vean el capítulo 33. Capítulo 32, versículo 11. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios. Era el Dios de Moisés. No dice Moisés oró en presencia de Jehová, el Dios de Israel. Dice en presencia de su Dios. Él se apropió de su Dios. Él es mi Dios. Y vamos a notar cómo en su oración Moisés pues tiene un carácter muy especial y se expresa de esta manera. Dice: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Moisés estaba muy preocupado por la imagen de Dios, la imagen que él iba a dejar ante los incrédulos, ante los paganos. A Moisés no le interesaba a él, ni siquiera a él. A Moisés le interesaba su Dios.
Y él apela cuando Jehová le dice: yo destruiré a este pueblo y haré un nuevo pueblo a través de ti. Él le dice: no, Señor. Un hombre cualquiera se hubiera dicho: sí, destrúyelos porque estos sí que son muy duros, Y de pronto de mí hacia adelante la carnalidad le hubiera tomado, el ego. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba probando a Moisés. Dios estaba probando a Moisés. Y él dice: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. A todo esto, entre paréntesis, la palabra arrepiéntete en realidad es la palabra ten compasión, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? De modo de que ahí la palabra en hebreo, la traducción real vendría a ser compadécete, compadécete. Pero acá dice arrepiéntete, porque también se utiliza, la misma palabra se utiliza para arrepentimiento. Es volverse también. Hay dos palabras, shub, que es volverse, y masaj, que es compadecerte, compadecerte. Pero las dos se utilizan como arrepentimiento también. Y dice entonces: Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De un otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hermanos, Moisés tenía claro lo que Dios era para él. Y Moisés sabía de que a pesar de que Dios le había dicho, en el versículo 32 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se pone como una persona que iba a redimir al pueblo. Él pide que le perdone los pecados al pueblo, y si no le perdonan el pecado, pues ráeme. Es una especie de Cristo, ¿verdad? Una imagen de Cristo ante el pueblo de Israel. Ve ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, le dice Dios: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es ese ángel el cual Dios le ofrece. Pero Moisés lo rechaza. Moisés dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. Queremos ver qué es andar en la presencia de Dios. Hay un hombre que anduvo en la presencia de Dios llamado Enoc. Vayamos a verlo en Génesis capítulo 5, versículo 21. Génesis 5, 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero es mucho más especial, mucho más concreto entender la presencia de Dios cuando lo leemos en Hebreos. Busquen Hebreos capítulo 11. Y podemos entender mucho mejor aquello. Hebreos 11:5. Y nos dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Podemos entender un poco más lo que significa estar en la presencia de Dios. No es que Dios esté en nuestra presencia, es que Dios está en nuestra presencia, es que Dios está en nuestra vida. Nosotros disfrutamos, tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo en nosotros, de manera de que Dios está en nosotros. Pero tú estás en la presencia de Dios. Esa es la pregunta que uno se debe hacer. Yo estoy en la presencia de Dios, y de acuerdo a esta manifestación en Hebreos 5, dice que Enoc estuvo en presencia de Dios y caminó con Dios porque él hizo todo lo que es agradable a los ojos de Dios. Y miren lo que dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos entender un poco mejor de que estar en presencia de Dios tiene que ver la fe y el agradarle. Vayamos un poco más a ver la vida de Moisés. Moisés, desde su nacimiento, es una vida de fe. Moisés es rescatado de las aguas. Moisés es criado por la hija de Faraón. Moisés tiene un lugar privilegiado. Moisés deja ese lugar privilegiado y prefiere ir con su pueblo. Dios lo llama a Moisés para que saque a su pueblo de la esclavitud. Moisés obedece. Moisés hace lo que Dios le pide y Moisés le sigue por fe. En el mismo Hebreos, capítulo 11, versículo 23, podemos leer: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si hay una manera en que tú puedas y quieras agradar a Dios, es a través de tu fe. A través de esa fe que Dios nos entregó en el momento que creíste. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esta fe no de vosotros. Enoc caminó con Dios por fe, poniendo su mirada en las cosas de Dios y no en las cosas terrenas. Abraham caminó con Dios por fe, por lo cual es llamado
padre de la fe. Agradó a Dios por la fe. Moisés agradó a Dios por fe. Mi pregunta es, cuando tú te levantas en la mañana, ¿te levantas por fe? ¿En qué está puesta tu fe? Cuando tú te levantas en la mañana, le dices gracias, Señor, porque hoy he podido ver un día más, y te ruego que tú guíes mis pasos, guíes mis ojos, guíes mis palabras, guíes mis pensamientos. Hermanos, la realidad de vivir en la presencia de Dios no tiene que ver con lo que Dios hace en mi vida. Dios ya ha hecho en mi vida todo. Nos ha salvado, nos ha puesto en lugares celestiales. Así lo dice la palabra de Dios. Pero tu vida, ¿cómo la vives? ¿La vives en presencia de Dios? Cuando conversamos en nuestro trabajo, Dios está ahí. Hermanos, la ley de Dios es el carácter y la naturaleza de Dios. Cuando Dios entrega su ley a través de Moisés, Él lo que está entregando es su naturaleza, su carácter. Dios es su ley. Y esa ley, la que hoy nosotros la recibimos, normalmente yo veo por internet que a nosotros nos acusan de antinomianos, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. Para nosotros la ley de Dios es una realidad. Yo debo vivir esa ley. Cuando voy a trabajar, su ley está presente. Cuando voy a una reunión de familiares, su ley está presente. Es Dios guiando mi mente, es Dios guiando mi lengua, Dios guiando mi pensamiento, Dios guiando mis ojos. Caminar en la presencia de Dios. Caminar en la presencia de Dios es Dios mirándome. En palabras más simples, hermanos. Cuando tú estás en tus quehaceres comunes y corrientes, ¿tú te das cuenta que Dios te está mirando? ¿Estás consciente de eso? Cuando hablas, cuando trabajas, cuando vas por la calle, cuando tienes el contacto con tus vecinos, ¿tenemos conciencia de que la presencia de Dios está? Agradar a Dios. Yo tengo esa certeza de la presencia de Dios si es que vivo en fe, en esa fe que Dios nos ha dado. Quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Del versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la vida que nosotros debemos vivir día a día, teniendo claro de que nuestra vista está en las cosas no temporales, sino en las cosas eternas. Hermanos míos, nosotros no somos de aquí. En simples palabras, el apóstol Pedro dice que somos peregrinos, extranjeros. Las personas somos aquellos que estamos de paso, de modo de que amoldarnos a este mundo sería oponernos a la ley de Dios, a su carácter, a su naturaleza. Hoy podemos darnos cuenta a un tipo de iglesia, un tipo de cristianismo amoldado completamente a este mundo, poniendo la visión, la vista en las cosas de esta tierra, pero no en las cosas celestiales. Tratamos de acomodar todas las cosas de tal manera que sean cada vez más terrenales. Hemos perdido el camino. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra confesión de fe, o el catecismo de Westminster, empieza diciendo que el propósito del hombre es agradar a Dios, es glorificar a Dios. Y recientemente cantábamos himnos que hablaban acerca de ese agrado que debemos darle a Dios. ¿Qué es lo que a Dios más le agrada? Nuestra fe. Pero esa fe no se debe convertir en algo rutinario. Nuestra fe no es simplemente una vida de iglesia, de venir, sentarnos, compartir y luego nos vamos de aquí y tenemos otra característica, tenemos otra forma de ser, otra forma de actuar. El vivir dos realidades es hipocresía, hermanos. Es algo que a Dios no le agrada. Una de las cosas que más puso en la palestra Jesús fue la hipocresía de los fariseos. Y fue
muy duro con ellos. Y Jesús es la imagen misma de Dios, es Dios mismo. De modo, hermano, de que a buscar la presencia de Dios es vivir en esa realidad plena de que Dios va conmigo. Dios camina contigo. Dios está donde tú vas. Dios está donde tú ves. Dios está donde tú lees. Dios está en el lugar más escondido de ti. Dios está en tu corazón. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amamos a Dios como Moisés amaba a Dios. Moisés no quería una solución, Moisés quería la presencia de Dios. Moisés no quería un ángel que le libre de todas las batallas, Moisés quería la presencia de Dios. Lo que me queda a mí, hermanos, es que sin la presencia de Dios, sin esta vida experimental de la fe en Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestra vida religiosa no sirve de nada. Simplemente pasa a ser una vida religiosa. Y punto. Pero si nosotros experimentamos nuestra relación con este Dios, que es una realidad, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, como lo dice el Salmo, ¿no? En paz me acostaré. Y como David dice: de mañana te buscaré. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Nadie dijo que era sencillo. Jesús mismo dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Es lo primero. Luego tomar su cruz cada día. Y luego seguirme. ¿Cuántos de esos pasos hemos dado? Lo que yo quiero dejarles, hermanos, es que podamos experimentar la vida cristiana, pero concreta, real. No una vida religiosa. No un momento de apaciguar mi conciencia y luego irme y vivir mi vida el día a día. Y luego llegamos al próximo domingo y luego volvemos y apaciguamos nuestra conciencia. ¿Es una realidad que nosotros pecamos? Sí, es una realidad. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros, el apóstol Juan dice que nosotros no vivimos en pecado. No es así. La práctica del pecado es la que te aparta definitivamente de Dios. Y si nosotros pecamos, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y más, limpiarnos de toda maldad, porque hay maldad todavía en tu corazón. ¿Y quién tiene que estar ahí gobernando? Dios. Hermano, nosotros a veces estamos tan confiados que decimos: Dios para mí es una realidad, ¿verdad? Es una realidad, Dios, yo le obedezco, hago esto, sirvo en la iglesia, hablo de Jesús a otros, ¿no? Pero en mi corazón todavía Dios no gobierna. Mi corazón está reservado, hay un lugar reservado para mí. Y cuando nosotros reservamos un lugar para nosotros,
le estamos diciendo a Dios que no me interesa su gobierno. Porque ¿qué es lo que dijo Adán y Eva cuando ellos pecaron? Cuando ellos desobedecieron, ¿qué es lo que en realidad dijeron? ¿Sabes qué? Tu ley no nos interesa. Nosotros queremos tener nuestra propia ley. El cristianismo contemporáneo, cristianismo entre comillas, contemporáneo, es eso. Nosotros queremos moldear la ley de Dios, de manera que podamos alabar a un Dios de acuerdo a nuestro propio criterio. Que dice la Escritura: lo que es de la carne y lo que es del Espíritu, Espíritu es, de manera que no se puede mezclar. Y el apóstol Pablo es mucho más radical. El que vive de acuerdo a la carne no es de Dios. Así es simple, no es de Dios. Porque vosotros ya no sois carnales, sino espirituales. La presencia de Dios, una realidad para nosotros. Caminar con Dios es una vida de fe, una vida de compañerismo y una vida fructífera. Enoc caminó con Dios, fue compañero de Dios y tuvo una vida fructífera. Una de las cosas que yo debo hacer en primer lugar para caminar con Dios es el arrepentimiento, abandonar el pecado, hermanos. Ese pecado que es una realidad en nuestras vidas, con la cual luchamos. Pablo lo describe muy bien en el capítulo 7 de Romanos. Hay una ley en mi mente que alaba a Dios, pero hay otra ley en mis miembros, la cual se resiste. Esa es una realidad. Pero ¿qué dijo él? A Dios gracias por Jesucristo. A Dios gracias por Jesucristo, que vino y murió en la cruz por nosotros. Abandonar el pecado es una primera tarea que nosotros debiésemos tener. Identificar ese pecado que tenemos. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 habla acerca de que hay un pecado en el cual antes vivíamos y que ya no, pero él describe luego de fornicación, luego de todos esos pecados que son muy visibles, ¿verdad? Dice, pero ahora ustedes tienen que ver otros pecados que hay también: griterío, envidia, maledicencia, celos, contiendas. ¿Hay eso todavía en nosotros? ¿Usted sabe cuál es el pecado de la maledicencia? El hablar mal, no de acuerdo. No hablar cosas que no glorifican a Dios. Amoldar mi lengua a este mundo. Eso es maledicencia. El apóstol Pablo habla de que debemos hablar entre los hermanos con salmos, himnos. ¿Cómo podemos bendecir con nuestra lengua y maldecir al mismo tiempo? Y esa es una realidad aquí en este país, muy clara. Pues yo tengo hermanos de muchos contextos que han salido y hermanos que estoy ahí luchando con ellos porque vienen de un contexto de que son trabajadores de la construcción o mecánicos y están en esa lucha, pero ellos recién están empezando. ¿Cuál es mi contexto como creyente? ¿Glorifico a Dios con mis palabras? ¿O quiero amoldarme a este mundo? ¿Glorifico a Dios con mis pensamientos? ¿Lo aparto?
¿No dice Pedro que somos nación santa? ¿Y sabe lo que quiere decir santo? Alguien que es apartado, pero de esta manera, miren, la palabra santo equivale a cuando tú cortas una zanahoria, pongámosle, cortas y luego separas. Es cortar y separar. Eso es santo. Alguien que no solamente es separado, sino que alguien que ha sido cortado del pecado. Y de aquí Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No podemos. Otra de las cosas que debemos hacer es amar a Dios. Si usted ama a Dios, obedecerá. Si usted ama a Dios, obedecerá. ¿Sabe que la obediencia es una de las cosas de las cuales caemos muchas veces? Y por algo muy simple. Nosotros somos obedientes de venir a la iglesia, nosotros somos obedientes de orar, nosotros somos obedientes de leer la palabra. Perfecto, estamos muy bien. Pero en un momento que tenemos que tomar una decisión y le preguntamos a Dios: ¿qué debo hacer? Y no hallo respuesta. Me acelero y tomo una decisión precipitada. Y luego que tomo la decisión precipitada, recién viene la respuesta de Dios. Cuando no obedecemos, no es solamente la desobediencia en sí, sino que no esperamos en Él. ¿Saben lo que significa esperar en Dios? Es confiar en Él. Es confiar en que Él me dará su respuesta. Confiar en que Dios es el que guía mi vida. Yo a Él le confío mis decisiones importantes, mi futuro, mi prosperidad, mis sueños, todos están gobernados por Él, bajo su voluntad. Si nosotros simplemente obedeceríamos en plenitud, en base a la confianza a este Dios bueno y verdadero, del cual hablamos, es bueno, pero en la práctica diaria a veces negamos la bondad y la fidelidad de Dios porque no esperamos en Él. Son realidades prácticas, hermanos, realidades prácticas, simplemente. Recién nosotros cantábamos y veíamos acerca de la fidelidad de Dios. Pero en nuestra práctica normalmente pecamos de no confiar en Él. Quiero que vayamos al Salmo número 24. Y quiero terminar Salmo 24, vamos a leer del 1 al 6. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Está hablando de Cristo, ¿verdad? Pero ahora viene lo siguiente. Y dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es, tal cual es la generación de los que buscan tu rostro. De los que buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob. Estamos trabajando por ello. Estamos buscando el rostro de Dios. Estamos buscando su presencia en nuestra vida. Estamos levantándonos con Él y acostándonos con Él. Estamos yendo a trabajar con Él. Estamos yendo a estudiar con Él. Nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande que otros. Porque aquel que se le ha dado más, se le pedirá más. Y si tú tienes más luz, pues vas a responder en base a esa luz que tú tienes. Porque seremos juzgados. Y esa luz que tú tienes, eres responsable de vivir de acuerdo a aquella luz que Dios te ha dado. Una de las cosas que yo veo siempre en estas conversaciones que hacen los hermanos reformados, en donde se jactan mucho de estudiar mucho las Escrituras, y libros, y libros, y libros, pero sin embargo, cuando tú ves sus disputas y sus desconciertos entre ellos, da la sensación de que el amor de Dios no está ahí. Da la sensación de que en un momento dado ellos quitan a Dios de ese lado, ahora nos vamos a agarrar aquí. Es que Dios no está ahí. Es importante que nosotros tengamos el buscar el rostro de Dios, el buscar la presencia de Dios, es vivir de acuerdo a su amor, es vivir de acuerdo a su ley, es vivir de acuerdo a como Cristo nos enseñó cómo debemos vivir. Cristo dijo que debemos amarnos a tal punto que debemos dar nuestra vida por los demás. Ese es el amor verdadero. Lo estamos haciendo. Estamos buscando amar como Cristo nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó a tal punto de entregar a su Hijo por nosotros. Lo sabemos, lo repetimos, pero lo vivimos. Esa es la gran realidad que nosotros tenemos que cristalizar en nuestras vidas. Amar como Cristo amó. Para ello necesito la presencia de Dios. Moisés tenía claro que sin la presencia de Dios, él no hacía nada. Sin la presencia de Dios, Moisés era uno más de todos los israelitas. Moisés no dijo, yo soy mejor que todos los israelitas. Él estaba en la presencia de Dios y se daba cuenta su naturaleza, su humanidad, y que la única diferencia que había entre él y los que estaban adorando sus becerros
era que la presencia de Dios estaba con él, nada más. La única diferencia que hay entre nosotros y la gente que está paseando afuera es Cristo en nuestras vidas. Pero que esa presencia de Cristo tiene que hacerse una realidad en el día a día de nuestra vida. Dios tiene que colmar cada faceta de mi vida, cada faceta de mi vida. ¿Debo luchar con Él? ¿Debo reír con Él? ¿Debo llorar con Él? ¿Debo alegrarme, gozarme con Él? Entonces nuestra vida verdaderamente será una vida llena de gozo y de paz. El versículo 14 de Éxodo 33, Dios le da a Moisés una realidad y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Necesitas descanso? ¿Tu alma necesita descanso? Yo necesito. Mi alma necesita mucho descanso de parte de Dios. Todos los días batalla. Cuando es una batalla diaria, nuestra vida, toda la vida, todo el tiempo, en el lugar donde vivo, en el lugar donde trabajo, todo a mi alrededor está en contra nuestra. ¿Qué tenemos que hacer para no contaminarnos? Hermanos, esto es una realidad nuestra. Tú te vas, de aquí salimos, viajamos hasta mi casa y todo lo que está alrededor nos contamina. ¿Qué tienes que hacer para que puedas llegar victorioso hasta tu casa? Estar en la presencia de Dios. Mi presencia te daré, irá contigo y te daré descanso. Busquemos la presencia de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios, salvos por gracia. La realidad del Espíritu Santo en nosotros está. Su palabra nos deleita su palabra. Podemos estar hablando horas de horas acerca de las cosas del Señor. Podemos hacerlo. Pero una realidad que debe estar en nuestras vidas es que su presencia esté en nosotros diariamente, donde estemos, donde vayamos y donde durmamos. Entonces hallaremos descanso, gozo y victoria en nuestra vida cristiana. Oremos.